Buenas noches, les habla la pastora Gloria de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Para mí es un privilegio enseñar de la palabra del Señor. Estamos viendo el tema de el equilibrio el día de hoy. Pero la vez pasada estábamos hablando en el Facebook Live anterior de lo que es mi justicia, de lo que según mi óptica y el cristal con que yo veo cómo es la justicia. Y nos dimos cuenta que en la palabra del Señor nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esa es la justicia que el Señor quiere. Que si nosotros no amamos al prójimo, no estamos en la justicia divina. Pero hoy entonces vamos a trabajar el equilibrio entre mi justicia y la justicia de Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta noche y por todo lo que Él nos va a enseñar en su palabra. Papito Dios, Señor, en esta noche me pongo a tus pies, Padre Santo del cielo, al igual que pongo a toda persona que esté viendo este Facebook Live, en este momento o lo vea en diferido, joven, abuelo, familia, todo tipo de personas, Señor, la pongo en tus manos. Padre poderoso del cielo, para que seas tú, Señor, Padre Santo, revelando a cada uno, Señor, según lo que tú quieras. Hoy, papito, te doy gracias, Señor, por todas tus bondades, por todo lo que tú nos has dado, Señor, porque todo lo que hacemos y todo lo que somos es gracias a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te decimos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que eres ese ángel que acampa sobre cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te decimos gracias, Padre poderoso, por permanecer en nuestras vidas, Señor, por habitar en nuestros corazones, Señor. Hoy, Señor, más que nunca te necesitamos, Señor. Hoy te pedimos que tú nos tomes de tu mano y que siempre, Señor, siempre caminemos contigo, Padre, porque sabemos que tu fidelidad es grande y que tú permaneces con nosotros. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor, si quizás en nuestras propias fuerzas hemos hecho justicia con respecto a nuestro hermano, a nuestro prójimo, pero hoy, Señor, te pedimos que nos revele qué es lo que tú quieres, cuál es el equilibrio, Señor, que debemos tener para andar en una justicia como tú lo quieres, Padre poderoso del cielo. Amén y amén. Entonces, anteriormente estábamos hablando de que justicia viene del latín iustitia, ¿sí? Y que es un conjunto de valores que siempre se dan en una sociedad, que son el respeto, la equidad, la libertad. Y que a veces nosotros no vemos esos valores reflejados en la familia, que es la célula de la sociedad. Se ha olvidado enseñar tantos valores dentro de la familia y tantos principios que ahora somos más prestos a dejar hacer y dejar pasar. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que es como nuestro manual de vida, a tener reglas, ¿cierto? Y a tener límites. Y Dios nos lo enseña en su palabra. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, no con nuestras palabras, sino enseñarles a través de nuestro ejemplo, a través del testimonio, lo que vivimos diariamente, no lo que decimos, porque podemos hablarle muy bonito, pero nuestra actitud, nuestro comportamiento es muy diferente. Bueno, entonces vamos a trabajar y vamos a leer, vamos a ver lo que, diferenciar lo que es la justicia y la gracia, y nos vamos a ir al libro del Antiguo Testamento de Isaías 53, en estos dos textos que vamos a leer, en estos dos capítulos de diferentes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, están plasmado todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por eso vamos a leer con atención y vamos a, todos, si tienen allá su palabra, tanto pues la ven por internet o en el celular y todo, entonces los invito a que miremos la palabra del Señor. Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anunciado? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá al cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, y le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como de él escondimos el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Entonces nos damos cuenta que aquí en Isaías nos estaba mostrando el profeta lo que iba a acontecer, y está muy claro, y eso es lo que siempre hemos visto, pero nosotros no lo hemos vivido. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado, ¿sí? El regalo de que somos salvos por gracia, y nosotros a veces ese regalo no lo hemos cuidado, no lo hemos valorado. Así como cuando nos dan un perfume, o nos dan una prenda de vestir, o nos dan diferentes regalos, nosotros los cuidamos, o algún electrodoméstico, alguna cosa dentro de nuestro hogar la cuidamos, pero se nos ha olvidado cuidar lo más preciado, que es el regalo del Señor para nosotros, la salvación. Entonces vamos a tener en cuenta y vamos a leer el siguiente también. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 10. Muertos al pecado. ¿Qué os pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere de muerte, no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí, en estas citas bíblicas, hemos tomado lo que es como la pasión y muerte del Señor, el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, pero también nos damos cuenta que debemos morir al pecado por todo el sacrificio que Él hizo. Porque nosotros cuando conocemos el Evangelio, nosotros tenemos que ser transformados, cambiados, nuevas criaturas. Y eso lo vemos muy claramente en una cita bíblica que nos enseña, que es Juan 1:12. Y en esa cita bíblica nos dice que a todos los que le recibimos y creemos en Él, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Él ya nos dio esa potestad, más a todo el que lo recibió. Pero nosotros a veces no entendemos ese magno sacrificio y todo esto tan hermoso que nos dice la palabra, sino que por nuestra propia voluntad y en nuestras propias fuerzas seguimos pecando y pagamos consecuencia del pecado, del cual a veces culpamos a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Dios es perfecto y Jesús fue 100% hombre y 100% humano. Jesucristo fue 100% hombre y 100% humano. Él nunca cometió pecado. Dios es perfecto, omnisciente y omnipotente. Entonces, nosotros bíblicamente decimos que sin la luz de Cristo no podemos seguir.
porque tenemos que tener en cuenta la luz de Cristo. La luz de Cristo para poder tener un equilibrio en nuestras vidas. Si nosotros tenemos la luz de Cristo, siempre tendremos su ejemplo, siempre caminaremos como Él caminó, siguiendo sus huellas y sus pisadas. Pero a nosotros nos cuesta, simplemente porque no hay voluntad. Y hoy les voy a enseñar 5 principios de los cuales debemos tener en cuenta para vivir en esa luz, para vivir en Cristo, para seguir esas huellas, para seguir esas pisadas. Entonces, solo nosotros tenemos que entender algo, que conociendo el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, estudiándola, proclamándola, podemos tener una transformación. De lo contrario, no hay una transformación. Y eso lo vemos en Romanos 1, 16, 18, que ahí nos dice claramente lo del Evangelio. Si nosotros no, ¿cómo vamos a proclamar la palabra si no la leemos? ¿Cómo vamos a evangelizar si no contextualizamos? Entonces, nosotros ya somos hijos de Dios y Él lo que requiere de nosotros es que establecer el reino en este tiempo, porque nosotros tenemos una deuda con Él, somos deudores porque Él dio la vida por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Lo único que Él quiere es adoradores en principio y en verdad, adoradores en todo momento. Y adorarlo, ¿cómo lo adoramos? Con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio diariamente. Nosotros no podemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo si nosotros no seguimos consecuentemente su palabra. Entonces, verdaderamente tenemos que tener en cuenta que la justicia divina es correcta, es perfecta, es la única. En cambio, la justicia del hombre no lo es muy diferente, porque nosotros somos carnales, emocionales, entonces es muy diferente. Dios nos prometió que podíamos tener la naturaleza divina, pero tenemos que vivir en santidad, arrepentidos, tenemos que tener una disciplina y determinarnos para saber verdaderamente si estamos en nuestra identidad cristiana. Entonces, la justicia pertenece solo a Dios y a veces nosotros queremos tomar la justicia con nuestras manos. Ya como lo decíamos en el Facebook Live pasado, con nuestra pareja, con nuestros hijos en cualquier momento, con nuestro jefe, a veces nosotros hacemos la justicia de lo que pensamos. Como nos hicieron daño, queremos hacer daño, pagar mal por mal, no bien por mal. Entonces esa no es la justicia que Dios quiere para nosotros. Vamos a ver entonces los principios, vamos a comenzar a ver esos que son, o sea, si los entendemos es fácil de trabajarlos diariamente. Entonces, el primero, reconocer el sacrificio de Cristo. Lo que decíamos anteriormente, reconocer todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Nosotros a veces decimos, qué vida tan injusta, no tengo, nos vivimos quejando, pero hay tantas cosas que Dios nos ha dado. Cada día es un milagro. El hecho de vivir, el hecho de levantarnos, el hecho de tener una familia, un amigo, de compartir, ¿sí? Ese solo hecho es un milagro. Abrir los ojos y levantarnos. Pero nosotros vivimos pensando siempre en el mundo, en lo que nos rodea. Por eso nosotros vemos el tipo de justicia que nos da el mundo. O sea, nosotros queremos hacer nuestra justicia porque queremos es materializarla, pero no vemos lo divino. Entonces tengamos en cuenta siempre esa cita bíblica de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en Él, le dio la potestad de ser hijos. Si tú crees, si lo recibes y crees, eres el hijo. Porque ¿cómo lo tenemos que recibir? Con un corazón dispuesto. Pero al recibirlo y creer en Él es creer en su palabra, en todo lo que Él dice. Como decimos cuando hablamos de los valores que hay en una sociedad, que también hay reglas y hay normas. En la palabra también hay reglas, hay normas. Es lo que Él nos manda, porque la iglesia no es una iglesia democrática, es una iglesia donde hay un rey, un señor de señores, ¿sí? Y nosotros siempre hemos querido hacer lo que nos parece y no vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, vamos
a tener en cuenta ese sacrificio como lo leímos en Isaías 53 y están también en los evangelios. El segundo, Jesús es nuestro modelo a seguir en todo. ¿Por qué? Primero que todo, Él compartió, dio más de lo que tenía. Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a darnos. Le lavó, lo vimos en el ejemplo del lavatorio de pies. Él vino a sustentarnos, a darnos fe, confianza, cuando lo vimos con Pedro, cuando iba en las aguas. Vino a sanar a los enfermos, pero antes de sanarlos, Él siempre, a los contextos donde Él iba, primero se relacionaba con la gente, ¿sí? La conocía, iba, miraba las necesidades. Por eso es que Dios Padre nos muestra que nosotros somos muy indiferentes a todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Somos indiferentes al hambre, al maltrato físico, al maltrato psicológico, a lo que va pasando en el mundo. Somos egoístas y siempre pensamos en nosotros, y el Evangelio no se trata de eso. Nosotros siempre, si nosotros pensamos en los demás, ayudamos a los demás, así puede ser en cosas pequeñas, nosotros vamos a estar en la justicia divina. Pero si nosotros no hacemos, no llevamos el ejemplo de Jesús, el modelo que Él nos dio, Él estuvo ¿con quién? Estuvo con los leprosos, con los adúlteros, fornicadores, prostitutas, ¿cierto? Con diferentes personas, y nunca hizo acepción de personas. Nosotros a veces hacemos acepción de personas, no las tratamos por X o Y, por raza, credo, religión, siempre peleamos, discrepamos, pero no nos damos cuenta que lo importante es servir, y que con amor, cuando uno sirve en silencio, predica con su comportamiento, con su actitud. Por eso es que es tan importante. A veces dicen, usted es cristiano, pero tan egoísta. Es cristiano, pero mira cómo debe. Es cristiano, pero mira cómo utiliza su boca. Es cristiano, pero no tiene dominio propio. Entonces nosotros nos encargamos de que el nombre de Jesús no quede en alto como debe ser. Entonces no es tan fácil decir, seguir a Cristo y seguir su ejemplo no es fácil, pero sí podemos hacerlo, porque nosotros tenemos que ya tener un arrepentimiento genuino. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados, ¿sí? Cuando lo recibimos a Él transforma y cambia, el Evangelio transforma y cambia. Si seguimos siendo iguales, que el Evangelio no ha pasado por nosotros. Y la palabra siempre tiene revelación, iluminación para nuestra vida, palabra rema. Entonces, cuando Él se presentaba, cuando tuvo lo de la mujer adúltera, nunca dijo por qué lo hizo, cómo lo hizo, no. Deja de pecar, le dijo Él, simplemente. Pero Él se puso a la estatura de ella. Por eso hay una llave muy importante. Cuando nosotros tomamos diferentes actitudes con respecto a las personas que nos rodean o a la problemática que hay alrededor de nosotros, en el trabajo, en diferentes contextos, primero debemos preguntarnos cómo actuaría Jesús en ese momento, porque Él nos enseñó a ser prudentes e inteligentes para contestar, y nos enseñó todo a través de parábolas, pero nosotros no hemos entendido. Entonces, seguir el ejemplo, seguir lo que Él fue bondadoso, sirvió, se sacrificó. Ahora también el vocabulario, cuando él fue como cordero y fue mudo, las personas lo maldecían, pero Él con su boca cerrada, o lo insultaban y con la boca cerrada, porque nosotros a veces nos dejamos provocar o decimos, nos provocó, entonces por eso contestamos, pero no. Si alguien nos provoca, sea en lo que sea, en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, nosotros debemos callar y debemos esperar un momento prudente para hacerlo. Pero como no hemos aprendido a escuchar, ¿cierto? Cuando no aprendimos a escuchar, pues no digerimos qué nos está diciendo la otra persona o qué no nos quiere dar a entender, porque siempre queremos tener la razón, siempre nos levantamos, siempre tratamos de menospreciar al otro, siempre la prepotencia en nosotros y el orgullo. Tenemos que cambiar todo eso. Entonces el ejemplo de Cristo está ahí. Si tú quieres saber más del ejemplo de Cristo, abuelita, mamá, todo el que me esté mirando, leer los evangelios. Hay infinidad de parábolas que nos enseñan
También, por ejemplo, la del hijo pródigo, cómo perdonar, el perdón. ¿Sí? Es importante toda esa serie de cosas. Entonces, para nosotros conocer a nuestro Padre Celestial, conocer a Jesús, tenemos que ir a la palabra. Yo no puedo decir que amo a Jesús, que es cuando no conozco la palabra, cuando no como ese alimento diariamente y lo disfruto, ¿cierto? Entonces, bueno, eso con respecto al modelo de Jesús. Entonces preguntémonos, ¿he seguido el modelo de Jesús? ¿Sí? En todos los aspectos estoy evangelizando, estoy ayudando al adulto, a las necesidades de las demás personas. Espero que me sirvan o sirvo. ¿Sí? Entonces es importante toda esa serie de cosas, que las tengamos en cuenta. Todo eso también lo vemos en Primera de Pedro, ese ejemplo de lo que, el del servicio y de todo lo que el Señor quiere de nosotros. Primera de Pedro 2. Y vamos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero, sin mancha y sin contaminación. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, y le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal de lo no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra del Señor tiene que vivir siempre y permanecer en nosotros para poder actuar de una manera diferente. Entonces ya vimos la primera, que entonces es Jesucristo nuestro modelo, reconocer el sacrificio de Jesús. El segundo, Jesucristo nuestro modelo. Y ahora vamos a ver, somos instrumentos de justicia, y eso lo vamos a ver en Romanos 6:13. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. ¿Qué clase de instrumentos somos cada uno? Vamos a pensar por un momento. Si hemos sanado nuestro corazón, hemos sacado las rencillas, el odio, el rencor, todo lo que permanece, la envidia, el egoísmo, todo lo que es pecado. Si somos esos instrumentos que podemos servir, porque si tenemos una guitarra y le falta una cuerda, o si tenemos una batería y le falta un platillo, o si tenemos el piano y le falta una tecla, o si la trompeta está oxidada, no son instrumentos que sirvan para trabajar en una orquesta. Así el Señor nos quiere como instrumentos, instrumentos puros y limpios. Y nosotros no hemos entendido esto, que somos instrumentos en las manos del Señor. Entonces, vamos a Romanos 6:13 y vamos a leerlo claramente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presente vosotros mismos, Dios, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos somos? Si ya somos transformados, somos cambiados, somos nuevas criaturas, ¿cómo estamos nosotros? A veces queremos servir en la iglesia, donde quiera, porque todos somos la novia del Señor, la iglesia. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo está el corazón? ¿O estamos en adulterio? ¿O hemos robado? ¿O con la lengua hemos matado? ¿Hemos calumniado? ¿Cómo podemos servir de esa manera? Si tenemos que ser instrumentos limpios, vasos limpios, odres limpios. Entonces miremos si realmente a veces llegamos a la iglesia y somos soberbios, no queremos servir desde limpiar la silla, barrer, trapear la iglesia, lavar un baño, porque no queremos servir, nos parece que es algo que deben hacer otras personas y menospreciamos. Pero nosotros, cuando
servimos, el Señor nos lo mostró, lavar los pies. Y en ese tiempo no era que es como en este tiempo que entramos y ahora con todo lo que está pasando, que nos limpiamos los pies, nos desinfectamos, no. Imagínense en el desierto, todo lo que caminaban, no habían desodorantes, estaban llenos de polvo, de tierra. Sin embargo, Él nos muestra una enseñanza muy grande de cómo sirvió con ese amor. ¿Estamos nosotros sirviendo? Somos esos instrumentos, estamos preparados, limpios para poder servir. A veces queremos servir, pero no hemos perdonado. Queremos servir, pero hemos calumniado. Queremos servir, pero estamos en adulterio. Queremos servir, pero estamos en fornicación. Primero tenemos que sanar nosotros para poder ser unos instrumentos como Dios quiere. Porque acuérdese que dice el Señor en la justicia divina que lo primero que tenemos que hacer es amar al prójimo y el primer prójimo soy yo. Si yo soy alegre, doy alegría. Si estoy amargada, doy amargura. ¿Sí? Si en mi boca hay palabras que no tienen que decirse, voy a enseñar a otros a decirlas. O sea, a veces queremos servir, pero no nos miramos. Queremos servir y también el instrumento hay que cuidarlo, limpiarle el polvo y todo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos en nuestro discipulado, leer la palabra, ¿cierto? Contextualizarla, mirar qué es para este tiempo, qué es en este tiempo, interpretar la palabra, qué nos enseña a nosotros, porque a veces nosotros tomamos la Biblia es para como acusar y chuzar a nuestro hermano en lo que está fallando, pero la palabra debe ser primero, nos debe hablar primero a nosotros. Pero ¿por qué nosotros no nos habla la palabra? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, démonos cuenta que no nos justifiquemos, porque también como instrumentos nosotros no tengo tiempo de leer la palabra, no tengo tiempo de ir al templo porque la iglesia es pedagógica, no tengo tiempo porque tengo que trabajar los sábados y los domingos, pero uno tiene que sacar un tiempo. El día tiene 24 horas y si uno saca tiempo para bañarse, para hacer los oficios diarios y para trabajar, ¿por qué no sacar tiempo para el que nos lo da todo, para el Creador, para el que nos dio la vida y nos lo da todo? Entonces, preguntémonos, ¿soy un instrumento adecuado para proclamar el Evangelio o qué debo hacer? Entonces me debo poner ¿a qué? A limpiarme como instrumento, a estar limpio, en santidad, porque a veces nosotros no podemos predicar la palabra de Dios si estamos en adulterio. ¿Cómo puedo hablarles a otros si están cometiendo el pecado? O en fornicación, o bueno, en fin. Tenemos que tener el corazón limpio. Y todo eso lo hacemos cuando reconocemos el pecado ante Dios. Entonces, limpiemos nuestro corazón, que seamos instrumentos limpios en la mano de Dios para poder servir a su reino y establecerlo como Él quiere. Vamos con la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y eso lo vemos en Romanos, ¿cierto? Y hay muchas citas bíblicas que nos pueden explicar de lo que es la fe, y aquí ahorita vamos a leer lo que es la fe también en las citas bíblicas. Y vamos a ver Mateo también 4:10, que lo vamos a leer. Debemos ser hombres y mujeres de fe, pero nosotros tenemos que tener cuidado con los enemigos de la fe, que son el miedo, la duda y la incredulidad. Cuando nos afectamos siempre por la duda, el miedo y somos incrédulos o somos negativos, pues no tenemos fe, porque cuando tenemos fe, todos los problemas deben ir bajo nuestros pies. Debemos creer que nosotros hacemos lo posible y el Señor hace lo imposible. Y debemos vivir por fe. Pero la fe es acción. ¿Sí? Porque a veces uno, por ejemplo, dice que no tiene empleo y uno no busca el empleo. Entonces, sí, claro, el Señor nos ayuda, pero nosotros también tenemos que movernos. Sí, que yo quiero tener una casa, un apartamento, o comprar un carro, o algo material. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar. Pero para llenarnos de fe, lo mismo. Vamos a la palabra del Señor. Entonces vamos a leer Romanos 4:3. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al limpio,
Su fe le es contada por justicia. Entonces, miren que la fe es contada también por justicia. Ahora vamos a otro principio importante, la disciplina. Entonces, en la disciplina nos damos cuenta, en Hebreos 12:6, y hay proverbios y todo que nos hablan de la disciplina. El que el Señor ama, disciplina y azota al que recibe como hijo, porque Él nos va modelando, Él es nuestro alfarero. Sí, nosotros no queremos pasar por pruebas, no queremos cambiar y todo, y el Señor nos va enseñando a través de todo eso, nos va enseñando y pasaremos el Jordán, como dice. Entonces nosotros tenemos que aprender que el Señor nos disciplina en muchas formas, pero tenemos que ver la disciplina también como que nosotros somos tan indisciplinados porque de pequeños nos enseña en la primera infancia, la segunda infancia, ya más adelante no, para todo. Reglas, límites, normas, hacer las cosas a tiempo, llegar a tiempo, ser responsable. Pero cuando nosotros somos responsables con el trabajo, somos responsables de pronto en la familia, con lo económico. Y yo pregunto, ¿somos responsables y disciplinados en las cosas de Dios? Hay personas que les gusta, dice que buscar al Señor en la madrugada, pero hay personas que de pronto no pueden porque tienen que salir muy temprano a trabajar, entonces búsquenlo en la noche, búsquenlo en el momento que usted tenga indicado, pero búsquelo y dé un momento de calidad para el Señor. Entonces nosotros no somos disciplinados para llegar al culto, no somos disciplinados para leer la palabra, no somos disciplinados para tener intimidad con el Señor, no tenemos horarios. Dicen que trabajando todo lo de la disciplina, que hasta el 21 días uno llega, entonces uno se disciplina. Voy a comenzar a leer la palabra de Dios 21 días de 7 a 8, pero todos los días me voy a consagrar. Entonces lo que pasa es que no hay disciplina, entonces viene la pereza, viene el desorden, vienen las excusas y somos ordenados para todo, pero no somos ordenados para darle la gloria a Dios. Entonces tenemos que organizarnos, tenemos que tener una disciplina. Entonces eso los dejo ahí pensando en ese principio tan importante que es el principio de la disciplina. Ahora vamos con la ira del hombre. Con la ira del hombre no habrá justicia de Dios. Si el hombre tiene mucha ira, con su proceder, no habrá justicia de Dios, porque la justicia no la podemos hacer por nuestras propias manos. La justicia debe ser divina. Uno dice a veces, hay cosas que pasan y son muy fuertes y uno dice, le dejo todo a Dios. Él tiene su tiempo, tiene su momento para todo. Pero nosotros no, nosotros queremos proceder a hacer las cosas a nuestra voluntad y en el momento de nosotros, en el momento en que a nosotros nos parece. Y si no se nos presentan las cosas cuando nosotros queremos, entonces somos como los niños pequeños que pataleamos. De pronto tengo que viajar, tengo que ir a estudiar al exterior y las cosas no se prestan, por algo será, se le deja todo a Dios, mas no se reniega. Pero nosotros estamos prestos a renegar y ya hemos visto que tenemos que dejar esa costumbre de renegar. Entonces, en Santiago 1:9 aprendemos que entender y escuchar para responder con sabiduría es importante. En el trabajo, en la familia y donde quiera que uno esté. Es demasiado importante. Porque nosotros siempre tenemos la justicia personal. Por eso en el Facebook Live pasado decíamos, yo tengo la razón, la persona que está al frente mía tiene la razón, todos queremos tener la razón, pero entonces así no se hace de ese modo. Para nosotros aprender tenemos que tener en cuenta la luz de Cristo. Y esa luz siempre tenemos que ir a la palabra, tenemos que mirar qué nos ha enseñado Cristo de cómo debemos proceder en determinados momentos. Tenemos que aprendernos a controlar la ira, tenemos que tener el dominio propio y no dejarnos llevar por la ira. Airaos, pero no pequéis. Pero nosotros nos dejamos llevar siempre por la ira y a veces se hacen heridas con las demás personas, con las personas que amamos. Ahora viene el séptimo. La palabra instruye en justicia. Y es una cita bíblica que todo cristiano se sabe, que es 2 de Timoteo 3:16. Y que la debemos de tener bien presente todos, porque es importante para cada uno de nosotros, que enseña, que redarguye. La palabra del Señor
pero nosotros, este versículo es claramente lo que nos quiere enseñar en este principio, que la palabra instruye en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos con el último y el más importante. En cuanto a lo que nos dice la escritura aquí, redarguir y todo, nos habla de corregir todo lo que es el comportamiento, las palabras y todo. El fruto de justicia. Muchos cristianos viven preguntándose cómo actuar, qué hacer, cómo decir, pero nosotros escuchamos tanto ruido, estamos tan inmersos en el mundo de los sistemas, de la televisión, de las novelas, del trabajo, y nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios y a buscar la presencia de Dios. Entonces vivamos caminando de la mano del Señor, obedeciendo su palabra y pidiendo al Espíritu Santo los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Que ya lo sabemos, nosotros los conocemos, que están en Gálatas, que es el amor, la benignidad, la paciencia, la tolerancia, la templanza, todos esos frutos que son tan importantes para nuestra vida. Dios es un Dios justo, ama la rectitud y Él nos considera rectos, que seamos diferentes en este mundo y que aprendamos a ver las necesidades de este mundo. Y nos vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué estamos haciendo para establecer el reino de Dios? Tenemos una deuda por ese regalo inmerecido del Señor. ¿Estamos trabajando por ese regalo inmerecido? ¿Cómo estamos trabajando el Evangelio? ¿Cómo estamos llevando la palabra? ¿Qué testimonio estamos dando? Y eso lo dejamos para que todos lo pensemos. Y hoy nos dimos un paseo por la Biblia enteramente. Entonces, démonos cuenta que ser justo es tener buenas acciones y tener buenas decisiones en nuestra vida. Por eso hoy le damos gracias a Dios y vamos a orar pidiéndole que la justicia divina sea en nosotros y que reconozcamos el regalo inmerecido que Dios nos dio. Papito Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has enseñado en tu palabra, Padre Santo bendito. Que tú nos des revelación cada día, Señor. Que tú nos enseñes cada día, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, a buscarte, Señor, a tener intimidad contigo, a leer tu palabra, Señor, a seguir transformándonos por medio de ella, Papito Dios. Hoy te pedimos que tú lo hagas, Señor, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, Padre Santo del cielo. Hoy te decimos, Señor, gracias, Papito Dios, por ese regalo inmerecido, Padre Santo bendito. Ayúdanos, Señor, a cuidar, Señor, cada cosa que aprendemos mediante tu palabra. Que tu palabra sea un espejo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Que nos reflejemos cada día en ella, que la vivamos, Señor, con amor, que aprendamos a amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, Señor. Que no hagamos acepción de personas. Hoy te pido por cada hogar, por cada familia, por cada joven, por cada abuelo, por cada persona, Señor Padre poderoso, que están en nuestra mente y en la mente de cada una de las personas que está viendo este Facebook Live. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos recibas, Señor, como tus hijos, Padre poderoso del cielo. Hoy te damos gracias, Señor, por el hecho de compartir tu palabra. Hoy nos quedamos con la presencia del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos gracias a todas las personas que escucharon con atención la palabra del Señor. Y estamos prestos a todas las preguntas en el WhatsApp y en el Instagram y en el Facebook Live. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.